vitalidad. ¿Qué es eso de la vitalidad? Seguro que hemos escuchado hablar del prana, algo que está aquí y que tiene la fuerza suficiente como para que si lo captáramos con conciencia, a lo mejor podríamos vivir sin alimentos, porque esa vitalidad nos daría el alimento que necesitamos. ¿Qué es eso de la vitalidad? La vitalidad es la vida que nos rodea. Aquí está la vida, aquí está. Está en mí, está en vosotros, está en todo, está en esa planta, está en el ambiente, está en el sol que estamos viendo a través de los ventanales. Ahí está la vida. Y la vida es una fuente de vida. Y eso es lo que se conoce como vitalidad. El quid de la cuestión está en que nuestro cuerpo físico denso no tiene instrumentos, no tiene canales para captar esa vitalidad. Nuestro cuerpo físico denso tiene boca para poder comer, tiene nariz para poder olfatear, tiene ojos para poder ver. Pero nuestro cuerpo físico denso carece de herramientas para absorber esa vitalidad que está en nuestro entorno. Una vitalidad cuya fuente fundamental es el sol. Es la gran fuente de vitalidad. Y, por supuesto, también en la naturaleza. Yo sé que eso todo lo hemos experimentado, digo todos los que estamos en este lío metidos, ¿no? Porque sabemos que nos vamos a dar un paseo por el campo o por la playa y al terminar nos encontramos de otra manera, ¿o no? ¿Qué es lo que nos ha pasado? Que hay una vitalidad, hay una vida que está ahí, y esa vida que está en los rayos del sol, esa vida que está en la naturaleza, la podemos captar. Esa es la vitalidad. Y cuando hay gente que por la mañana se levantan y no tienen ganas de ponerse en marcha, es como si el cuerpo le pesara, mentalmente se encuentran mal, emocionalmente no tienen ganas de hacer nada. Esto es un problema de vitalidad en muchísimos casos. A veces puede haber otro problema, pero en un tanto por ciento abrumador es un problema simplemente de falta de vitalidad, de fuerza vital. Y esa fuerza vital no se consigue con medicamentos, ni siquiera comiendo más. No. Eso se consigue captando la vida que hay en tu entorno. Y el cuerpo físico no lo puede hacer, pero sí lo hace el cuerpo etérico. Es una de las funciones fundamentales del cuerpo etérico, captar esa vitalidad y por ese cordón de plata, entre comillas, por ese flujo de energía, transmitírselo al cuerpo físico. Tomar conciencia que tenéis un cuerpo etérico, tomar conciencia de ello, tomar conciencia de que ese cuerpo etérico está captando la vitalidad y tiene la capacidad de llevarla a vuestro cuerpo físico. De hecho, lo está haciendo aunque lo desconozcáis, aunque estéis en la ignorancia al respecto. Pero sus efectos se multiplican, se hacen más intensos cuando lo hacemos de una forma consciente. Y si una mañana os levantáis sin ganas, prestadle mucha atención a esto. Y vuestro cuerpo etérico, que lo tenéis, utilizarlo para que en conexión con el sol, en conexión con la naturaleza, capte esa vitalidad y se lo transmita al cuerpo físico, y el cuerpo físico veréis cómo lo va a percibir con toda claridad, rotundamente. Esta es una función clave del cuerpo etérico, transmitir vitalidad al cuerpo físico. Y mucha gente tiene problemas que son de vitalidad. A veces le damos nombres muy extraños, como las depresiones. Y hay depresiones que tienen otras causas. Pero hay muchos estados de ánimo, de baja forma, de depre, etcétera, que es simplemente un problema de que están mal de vitalidad. Esa vitalidad, cuando te llega, hace que tus defensas se suban. Por tanto, tu salud se incrementa. De ahí la importancia del cuerpo etérico. El cuerpo etérico también se le conoce como doble corpóreo. Os pongo un ejemplo para que entendáis qué significa esto. Vamos a suponer que nos gustaran los puzzles, los rompecabezas, y nos vamos a la tienda más cercana de Benacazón o de Sanlúcar a comprar un puzzle. Y como nos gustan mucho los puzzles, vamos a suponer que lo compramos de 1000 piezas. Bien, y llegamos aquí. Sacamos de la bolsa el puzzle, lo abrimos. Lo primero que nos encontramos, ¿qué es? Un tapete grande donde está el dibujo del rompecabezas que tenemos que componer. Puede ser un barco, puede ser un paisaje, lo que sea. Puede ser una perspectiva del firmamento, lo que sea. Y el tapete lo tendemos en el suelo o lo tendemos en la mesa. Y a continuación volvemos al rompecabezas y sacamos la bolsita
con las piezas. Y ahora, con una enorme paciencia, vamos colocando pieza a pieza, pieza a pieza, pieza a pieza, hasta configurar el puzzle. Sobre el tapete vamos colocando las piezas. El tapete y las piezas que dan lugar finalmente al puzzle cuando lo hayamos completado. En este símil, el tapete es el cuerpo físico etérico y las piezas que configuran el rompecabezas que colocamos y construimos encima del tapete es el cuerpo físico denso. El cuerpo físico etérico hace de doble corpóreo, hace de tapete sobre el que se construye nuestro cuerpo físico. ¿Cuántas de aquí sois mamás? Un montón. Bien, las que sois mamás, los que no hemos sido mamá también lo sabemos, pero las que sois mamá lo sabéis de primera mano, sabéis que se ha producido un milagro en vuestro interior para que ese niño naciera, o esa niña. Es un milagro. Ha habido un momento de fecundación, donde una célula masculina ha entrado en vuestro organismo y se ha unido a una célula femenina vuestra. Ha dado lugar a lo que se conoce como el cigoto. 2 células, la masculina y la femenina. Y a partir de ahí comienza un proceso bestial de reproducción celular, que se produce en vuestro vientre. Es tremendo. Y las 2 células se transforman en 4, y las 4 en 8, y las 8 en 16, y 16 en 32, y 32 en 64, y seguimos, y seguimos, y seguimos, y seguimos, y seguimos. Finalmente, cuando el bebé sale de vuestro vientre a los 9 meses aproximadamente, ese bebé tiene 9 billones, con B, 9 billones de células. 9 billones, de 2 a 9 billones. Y todo eso se ha producido en vuestro interior. Es bestial, es espectacular. Lo asumimos como si tal cosa, pero es un milagro de la vida. Tremendo, tremendo. Pues bien, cuando esas células van saliendo, la ciencia se hace una pregunta. ¿Por qué siempre van conformando los mismos órganos por el mismo orden? Y, por ejemplo, empiezan a componer los dedos de una mano cuando corresponde. Pero antes han hecho otras cosas. Bueno, ¿y por qué no empiezan por los dedos de la mano? No, en su momento. Y cuando empiezan a componer los dedos de la mano, siguen un orden meticuloso. Esto y esto y esto primero y esto después, y nunca se altera ese orden. Es un patrón, es una pauta, que es siempre la misma, siempre la misma. Da igual que el niño sea hijo de un esquimal o sea hijo de un pigmeo. Da igual que nazca en el 2017 o haya nacido hace 100 años. Siempre es la misma pauta. Es verdad que hay algunas deformaciones genéticas, pero son mínimas. Hay una tendencia espectacular a que esas células que van creciendo a un ritmo trepidante vayan configurando los órganos y dentro de los órganos, las partes de los órganos, siempre por el mismo orden, siempre por el mismo patrón, siempre por la misma pauta. ¿Eso a qué se debe? Se debe a que ese patrón está marcado. Ese patrón ya está hecho, ese patrón está configurado. Y como el que va colocando las piezas del puzzle, las células se van colocando donde le va correspondiendo a cada una por el orden que le corresponde a cada una. Y es así como finalmente configuramos el cuerpo del bebé que sale del vientre de la madre. Esta es otra función fundamental del cuerpo etérico. Ser el doble corpóreo, el patrón, la pauta que le sirve al cuerpo físico para configurarse. Cuando hablemos de la reencarnación, si nos da tiempo, hay que elegir un cuerpo etérico. Y el cuerpo etérico que tú eliges es la base de tu cuerpo físico. Ese cuerpo físico va a ser en función del cuerpo etérico, porque el cuerpo físico no es sino las piezas que se van poniendo sobre el molde del cuerpo etérico. Esta es una segunda función muy importante de ese doble corpóreo, de ese cuerpo etérico. Hemos hablado de la vitalidad, clave en nuestra vida cotidiana, la vitalidad, esa captación que ese cuerpo etérico hace de la energía de la vida, que hace del sol, que hace de la naturaleza. Vamos a llevarlo a cabo de manera consciente, vamos a llevarlo a cabo sabiendo que eso está ahí, vamos a llevarlo a cabo sabiendo que nuestro cuerpo etérico es la ventana por la que podemos traer al físico esa vitalidad que nos está regalando la vida y ser consciente de que ese cuerpo etérico es un doble corpóreo sobre el que se construye nuestro cuerpo físico. Y tercer
componente, tercera reflexión con relación al cuerpo etérico. Tercera reflexión. Creemos, torpemente, que las emociones y los pensamientos pertenecen al cuerpo físico. Lo que he hablado en la introducción de que tenemos un componente físico, pero otro componente mental y otro componente emocional, la gente cree que no. La gente tampoco se han estado quietos para reflexionarlo. Pero si se le pregunta, la gente cree que las emociones, los pensamientos, lo físico, todo está ahí en un revoltijo. Y eso no es así. Son componentes distintos. Es verdad que se interrelacionan, pero son componentes distintos. Vuestro mundo emocional es distinto de vuestro mundo físico. La prueba está en que si os encontráis más mal emocionalmente, por los motivos que sea, vamos a suponer que tenéis una turbulencia emocional, por los motivos que sean, yo qué sé, la muerte de un ser querido, una ruptura de pareja, un problema económico, yo qué sé, las mil cosas de la vida cotidiana, y tenéis ahí un torbellino emocional, a que no lo podéis calmar por mucho que os preocupéis del físico. A esa madre, por ejemplo, que ha perdido a su bebé, o que ha perdido a un niño de 2 años, vamos, ya puede cuidar al cuerpo físico lo que le dé la gana, que su turbulencia emocional no va a desaparecer por eso. ¿Por qué? Porque tu mundo emocional es una cosa y tu mundo físico es otra. ¿Se interrelacionan? Ya, pero ¿cómo se interrelacionan? Lo primero es darnos cuenta que son ámbitos distintos. Eso es lo primero. Y a partir de ahí tenemos que darnos cuenta que el ámbito emocional repercute en el mental. Y el mental y el emocional es verdad que repercuten en el físico, pero lo hacen a través del etérico. Lo hacen a través del etérico. El etérico tiene una sutilidad que le permite captar la vitalidad y le permite captar el mundo emocional y mental. Nuestro cuerpo físico no tiene esa capacidad. Nuestro cuerpo físico no tiene capacidad ni para recoger la vitalidad, ni para recoger emociones, ni para recoger el influjo de nuestro ámbito mental, porque no tiene ventanas, no tiene instrumentos para hacerlo. El etérico sí, porque es más sutil. Y es el etérico el que le transmite todo eso al cuerpo físico. Vuestro mundo emocional y vuestro mundo mental son entes autónomos. Eso sí, repercuten en el cuerpo físico porque el cuerpo etérico los capta y al captarlo el etérico repercute en el físico. De ahí que es verdad que cuando tu mundo mental está regular, cuando tu mundo mental emocional está regular, eso impacta en tu cuerpo físico. Pero lo hace a través del etérico. Y llegado a este punto, esto es lo que me interesa resaltar. Decíamos, cuando hablábamos del cuerpo físico denso, decíamos que el cuerpo físico denso lo estamos construyendo continuamente y que tenemos que ser conscientes de ello. Bueno, pues tenemos que ser conscientes también que nuestro cuerpo etérico, que repito, nos aporta vitalidad, es el gran instrumento, la gran fuente de vitalidad para nosotros, nuestro cuerpo etérico lo estamos modificando continuamente en función de nuestras emociones y nuestros pensamientos. Como nuestro cuerpo etérico absorbe las emociones y los pensamientos y los lleva al ámbito físico, nuestro cuerpo etérico se ve influido por nuestras emociones y nuestros pensamientos, de tal forma que cuando nuestro mundo emocional está aturdido, cuando nuestro mundo emocional está desequilibrado, cuando nuestro mundo emocional del que vamos a hablar ahora mismo no está en buena forma, vuestro cuerpo etérico se resiente y pierde capacidad para llevar vitalidad al cuerpo físico. Lo mismo desde el ámbito mental. Cuando vuestro mundo mental, por lo que sea, ahí está dándole vuelta a los temas, bla, 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 esa distorsión la recoge el cuerpo etérico y distorsiona el cuerpo etérico y le quita capacidad de captar vitalidad y transmitirla a vuestro cuerpo físico. Empezamos a hablar de las interrelaciones porque están ahí, pero tomar conciencia de esto porque es muy importante. Ahora, cuando hablamos del mundo emocional y del mundo mental, vamos a empezar ya con el ámbito emocional, que vuestro ámbito emocional, además de tener su ámbito propio, también está repercutiendo en el etérico. Y al repercutir en el etérico está
influyendo en la mayor o menor capacidad que tengáis vosotros, a través de vuestro cuerpo etérico, de captar la naturaleza, de captar el principio vital, de captar la vida, de captar la fuerza del sol, etcétera, etcétera, etcétera. De ahí la importancia de que nuestro cuerpo etérico esté lo mejor posible, y para eso va a ser muy importante lo que vamos a hablar ahora acerca del mundo emocional y del mundo mental. ¿De acuerdo? Nos metemos en los torbellinos del emocional. Sí, 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 claro. Creo que es mi momento de hablar porque... Venga. Que está muy mal. Sí, 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 venga, venga. Venga. Bueno, yo tengo muchas preguntas y necesito muchas respuestas. Y mi vida es ese túnel que tú me estás hablando, pero no encaja, no puedo encajarlas bien. Y te cuento de la experiencia, gracias a ti soy vegetariana, pero por respeto a nuestros animalitos, y llevo viviendo esa vida maravillosa. Te doy las gracias porque gracias a ti tomé conciencia de que tenía que hacer, pero disfruto de la vida. En mi vida, me vaya a perdonar, pero necesito un tiempo. Mi vida está muy complicada porque a los 23 años perdí un hijo en un accidente de coche. Nació cuando yo cumplí 21, el mismo día, el día 8 de julio, estamos en julio. Bueno, lo dejé ahí porque tenía que seguir viviendo. El mismo día murió mi abuelo, que es un ser muy querido, al enterarse que habíamos tenido un accidente, todo bien relacionado. Y bueno, mi preocupación ahora y mi miedo es si ese hijo mío, yo he tenido la capacidad de que esté donde tiene que estar, o lo tengo recién. Ella no ha hecho de lo mismo. No lo sé. Pregunto, No ha trabajado nada. el miedo de perder otro hijo se convierte en una tortura. Tengo otro con 4 años que se salvó como salvó. En esa experiencia, yo sí estuve arriba viendo el cuerpo mío, que es otro tema que tendremos que hablar contigo, que lo necesito. Pero bueno. Mi otro hijo con 4 años, en el 2010, se suicidó con 35. Mi sensación, que fueron las enfermedades, de todo mucho, 14 años, toda una vida. Mi hijo, cada vez que yo iba donde se ahorcó, donde yo lo encontramos, donde estaba, 18 días duró su energía para mí allí. Yo iba cada día y lo sentía. Mi tortura, después de perderlo, fue mayor porque no quería nicho, y con todo lo que ocurrió, se me olvidó decir que no quería nicho, y estuvo en un nicho. 5 años he tenido de calvario pensando que mi hijo no quería nicho hasta que la ley me permitía hacer lo que le decimos. Mis emociones, mi cuerpo, mi historia. Tengo una hija maravillosa, llevo 2 nietos, quiero disfrutarlo, tengo que estar bien, pero necesito saber si mi hijo Miguel Ángel está bien, si mi hijo Daniel con 2 años y medio está bien. Perfecto. Muy bien, Teresa. Pues muchas gracias por compartirlo, una experiencia además tan tremenda. Lo que voy a compartir a lo largo del tiempo que vamos a estar en el día de hoy, voy a tener muy presente tu propia experiencia. Y a ver si de las cosas que voy compartiendo, voy a poner ejemplos, en lugar de poner otro ejemplo, voy a poner ejemplos que tengan que ver con la experiencia que tú has compartido. Y a partir de ahí, pues ya conforme tú lo vayas viendo, pues volvemos otra vez, como hemos hablado mañana de hacer en el coloquio, volvemos otra vez a hablar del asunto. Lo que Teresa ha hablado del salir del cuerpo, en la experiencia cercana a la muerte, es lo primero que se percibe. Tu cuerpo físico está abajo y tú, lo que tú eres, está arriba. Y estás viendo abajo tu cuerpo físico. Las experiencias cercanas a la muerte tienen que ver con la interrelación entre el cuerpo físico denso y el cuerpo físico etérico. Con lo que viene como anillo al dedo, lo que has planteado con relación a esa experiencia tuya. Mirad, puede ser que tu cuerpo físico denso, su aspecto, sus señales vitales, aparenten estar muertos. Pero la muerte física densa, la muerte del cuerpo físico denso, solo se produce cuando se rompe el cordón de plata. Cuando el cordón de plata deja de fluir, cuando esa transmisión de vitalidad del cuerpo etérico al cuerpo físico deja de producirse.
ahí es cuando acontece la muerte. Si no, no hay muerte. Lo que ocurre con las experiencias cercanas a la muerte es que el cuerpo físico aparenta estar muerto, pero sin embargo sigue habiendo un flujo energético entre el etérico y el físico, con lo que la muerte real no se ha producido. Eso es por lo que existen experiencias cercanas a la muerte. Si el cordón de plata se rompe, si ese flujo entre el etérico y el físico deja de producirse, eso ya es irreversible. Se acabó. Ahí se produce el fallecimiento físico. E insisto, hay veces en los que el cuerpo físico parece estar muerto, pero el etérico todavía le está aportando vitalidad, con lo que la muerte no se ha producido. Eso es lo que explica precisamente las experiencias cercanas a la muerte. Aparentes estados de muerte física, pero el etérico todavía sigue suministrando energía de vitalidad al cuerpo físico, que por tanto realmente no ha muerto. Y por eso se puede volver a vivir, porque realmente no ha habido una muerte, porque ese flujo de energía se ha mantenido activo. Ahora, cuando hablemos del ámbito emocional, vamos a hablar en un momento concreto de esta experiencia tremenda de perder hijos, entre comillas lo de perder, del fallecimiento de seres queridos y fundamentalmente madres, ya que tú lo has planteado, vamos a utilizar ese ejemplo. Hace mes y medio perdí mi madre. Hace mes y medio perdí. Estoy aquí porque necesito estar. Sí. Pues yo voy a utilizar, si os parece, ese ejemplo, en el desarrollo del ámbito emocional voy a utilizar ese ejemplo. Pero vamos a empezar por el principio. Lo primero es recordaros lo que planteaba en la introducción. El ámbito emocional está ligado con el plano astral. Es decir, vuestro componente emocional vive en un plano que no es el físico, sino que es el astral. Segundo punto, el plano astral, en él hay de todo. La gente que ha tenido la capacidad de conocer ese plano, porque en su desarrollo espiritual, en su desarrollo en conciencia han accedido a él, nos enseñan, nos indican que en el plano astral hay muchas formas de vida, muchas modalidades de vida. Cada una, permitidme que lo diga en plan de broma, hija de su padre y de su madre. Hay formas de vida más densas, formas de vida más sutiles, formas de vida muy sutiles, formas de vida muy densas, hay de todo. Como os comentaba hace un rato, se suele clasificar entre el astral inferior y el astral superior. Este es un esquema demasiado esquema para intentar resumir lo que acabo de comentar, que en el ámbito astral hay de todo. Siguiente paso. Si el plano astral existe y mi cuerpo emocional es ahí donde vive, primer punto. Punto segundo. Si en ese plano astral donde mi cuerpo emocional vive hay de todo, hay muchas formas de vida, hay muchas modalidades de vida, densas, sutiles, muy sutiles. Punto tercero. ¿Con quién me relaciono yo? Vosotros, vosotras, desde vuestro componente emocional, en el mundo astral, ¿con quién os estáis relacionando? Porque allí hay muchas formas de vida. ¿Con quién os estáis relacionando? Pues muy sencillo. Según sea la vibración de vuestras emociones, así os relacionaréis con formas de vida del ámbito astral de una vibración o de otra, según sea la vibración de vuestras emociones, de vuestro componente emocional. Si vuestro mundo emocional es un mundo equilibrado, armónico, de vibración alta, en el plano astral las conexiones las estáis realizando con formas de vida altas vibracionalmente, sutiles, las que aquí llamamos de luz, por llamarlo de alguna forma. En cambio, si por los motivos que sea, vuestro ámbito emocional está aturdido, está desequilibrado, está tenso, vuestra frecuencia emocional es baja y por tanto en el ámbito astral os estáis relacionando, os guste o no os guste, os estáis relacionando con modalidades de vida del astral de baja frecuencia, densas. Y esto no lo comento para lanzaros ningún miedo, que de miedo ninguno, porque ninguna forma de vida tiene que darnos miedo, porque nosotros tenemos la capacidad y la fuerza suficiente como para ser inmune a todo eso. Pero tenemos que ser conscientes de que eso existe, porque a veces esa falta de conocimiento, unido a que nosotros mismos
estamos abriendo la puerta a cosas que podemos tener cerradas, pero que las abrimos nosotros mismos, quizás por nuestra inconsciencia, podemos vivir experiencias que a lo mejor objetivamente no nos gustarían vivir. Os pongo un ejemplo muy sencillo. Aquí, en otro contexto, en un taller, en una charla, en un coloquio con amigos y con amigas, hay personas que dicen, Emilio, o me dicen, Emilio, he recibido un mensaje, he tenido una visualización, me ha llegado un mensaje que creo que es importante que conozcas. Y esa persona me cuenta X cosa de un mensaje que ha recibido. ¿De dónde lo ha recibido? Y me dice esa persona, pues creo que lo he recibido de ángeles, o que lo he recibido de mi yo superior, de mi componente álmico, de mi componente espiritual. De ahí es de donde viene. Y esa persona no te está engañando. Esa persona ha percibido un mensaje, ha percibido una visualización y la está compartiendo honestamente contigo. El quid de la cuestión está en si esa persona realmente lo que está captando, su frecuencia vibracional, es una frecuencia vibracional alta o es una frecuencia vibracional baja, porque puede darse el caso de que lo que esa persona esté percibiendo sea ni más ni menos, y lo digo así porque es la mejor forma de describirlo, una broma de los elementales, de las formas de vida de baja frecuencia vibracional del plano astral, que son, entre comillas, muy dadas a las bromas. El formato suele ser siempre muy parecido, te transmiten de que tú eres una persona muy especial y que además, como eres muy especial, tienen para ti un mensaje que es muy importante para la humanidad. Y tú vas y te lo crees. Y efectivamente, tú lo estás percibiendo. Ahora bien, te falta, es la primera vez que meto la palabra que va a tener mucho juego en nuestro taller a partir de ahora, te falta el discernimiento como para darte cuenta de que eso no tiene nada que ver con seres de alta vibración, ni mucho menos con tu yo superior, sino que eso es simplemente una influencia nociva, vamos a llamarle así, una influencia de desconcierto que se está produciendo porque en el plano astral tú, porque tu mundo emocional está desequilibrado, estás entrando en contacto con entidades del bajo astral. Es así de sencillo. Y la gente va y viene y te lo cuenta. Y a partir de ahí es muy sencillo también, es muy simple. ¿Cómo es esa persona? Cuando se acerque alguien a vosotros, contando A, contando B, contando C, ¿cómo está esa persona? Desde el punto de vista emocional. Si la conocéis, podréis tener ese dato. ¿Esa persona cómo está? Si por los motivos que sea esa persona está equilibrada, está en armonía, es una persona que está bien emocionalmente, oye, prestarle atención porque puede ser efectivamente que esa persona, por ejemplo, esté recibiendo ya un influjo de lo que realmente somos, de nuestra tríada superior. Puede ser que eso sea así. Pero en cambio, si esa persona, por lo que la conocéis, es una persona que está tensa, desequilibrada, desarmonizada desde el punto de vista emocional, no prestar ninguna atención a sus palabras. Y en la medida de lo posible, con el respeto y con el cariño debido, hacerle ver que lo que está recibiendo no tiene nada que ver con mensajes de seres de luz ni nada que se le parezca, sino que son intromisiones a modo de broma que está teniendo desde el bajo astral. Esto se produce con una enorme frecuencia. Y además, en este contexto en el que se está desarrollando este taller y en el que nos estamos moviendo tanta gente, de la espiritualidad, de la conciencia, donde empezamos a abrir antenas, hay mucha gente que percibe, que ve, pero ojo, hay que separar el grano de la paja, hay que separarlo. Y esa separación va a venir de un discernimiento que es imprescindible. Vuelvo a utilizar la palabra discernimiento, iremos un poquito más adelante a compartir mucho más lo que ese discernimiento significa. Lo primero, por tanto, en el ámbito emocional es tener en cuenta que se desenvuelve en el ámbito astral y ser consciente que el ámbito astral es un plano con muchas formas de vida y nos estamos relacionando con aquellas que según la frecuencia vibracional de nuestro ámbito emocional correspondan. Esto es simplemente así y lo que tenemos que hacer es tenerlo en cuenta. Tenerlo en cuenta que nos pasa a nosotros y tenerlo en cuenta que les pasa a las personas que nos rodean y con las que compartimos. Siguiente paso. En el ámbito emocional hay corrientes espirituales que nos dicen que no hay que tener deseos, no hay que desear,
que el ámbito emocional hay que dejarlo a un lado, que hay que anularlo, por decirlo de alguna forma, y no hay que tener ningún tipo de deseo. Bien, estamos en un sendero, vosotros, vosotras y yo. Estamos en un sendero de crecimiento, de desarrollo espiritual. En ese sendero llegará un momento en el que efectivamente desaparecerán los deseos. Llegará. Ahora bien, estamos muy lejos de que ese momento haya llegado. Pero muy lejos. Muy lejos. Que sí, que por supuesto que sí. Que ha habido seres humanos a lo largo de la historia de la humanidad que han completado su proceso espiritual y han pasado por la fase de acabarse los deseos. Por supuesto. Pero vosotros y yo, hasta que lleguemos ahí, nos queda mucho. Nos queda mucho. Y mientras que vayamos avanzando en el camino, en el sendero en el que estamos, el quid de la cuestión no está en eliminar los deseos, sino en algo tan simple como darnos cuenta que tenemos deseos de baja gama y de alta gama, deseos de baja frecuencia y de alta frecuencia, y que en nuestra mano está el podar los de baja frecuencia y potenciar los de alta. Podar los de baja y potenciar los de alta. Eso es lo que está en nuestra mano. Si alguno de vosotros, por las razones que sea, queréis profundizar en el tema del no deseo, yo no soy nadie para deciros que no. Pero no valen los atajos. Y hay que pasar primero por esta fase. La fase de darte cuenta de que en tu vida hay deseos y a partir de ahí saber que hay deseos de baja frecuencia y de alta frecuencia, empezar a podar los de baja y potenciar los de alta. Y eso te va a permitir avanzar en el sendero, avanzar en el sendero, avanzar en el sendero. Y llegará un momento, efectivamente, en el que ya des un paso más y los deseos desaparezcan. Pero en vuestra vida y en la mía no es ese momento. Porque además, fijaros, los deseos tienen un componente muy importante, que es la voluntad. La voluntad hay que construirla en el camino espiritual. Y los deseos que llegado un momento determinado nos sobrarán, todos, los de alta y los de baja. Los deseos tienen un componente de voluntad que es muy importante para que la voluntad aparezca en nuestra vida. Nosotros no somos seres inertes, seres inanimados. Tenemos ganas de hacer cosas, tenemos deseos. Y eso no es negativo, eso es positivo, porque eso posibilita que vayamos entrenando, que vaya apareciendo en nuestra vida y vayamos entrenando la voluntad, que va a ser muy importante en un momento concreto de nuestro camino espiritual. Y en este momento, de lo que tenemos que ser conscientes, repito, es de que tenemos deseos de baja gama y de alta gama. Que los deseos de baja gama haríamos muy bien en irlos podando, pero los de alta gama vamos a potenciarlos. Los deseos egoicos, los deseos mezquinos, los deseos cobardes, los deseos de envidia, los deseos ligados a la ira, a la violencia, a la envidia, eso hay que podarlo de nuestra vida. Pero los deseos altruistas, generosos, de compartir, la compasión, eso no hay que eliminarlo de nuestra vida. Hay que potenciarlo lo más posible. Eso es lo que corresponde ahora, en este momento. Y los que han hecho el sendero nos dicen además qué es lo que tenemos que hacer. Vamos a empezar por los de alta gama y después hablaremos de los de baja gama. Los deseos, con sus correspondientes emociones, de alta gama los tenemos que potenciar y los de baja gama los vamos a podar. Vamos a ir por partes. Vamos a hablar primero de la potenciación de los de alta gama y después de la poda de los de baja gama. Y lo vamos a hacer de una forma muy simple, porque esto tampoco tiene grandes misterios, la verdad. Es simplemente cuestión de ponerlo en orden. Y al ponerlo en orden y hablando de los de alta gama, lo que se nos aconseja son dos cosas para potenciarlos. Todo lo que haya en vuestra vida de deseos y emociones a ellos ligados de generosidad, de altruismo, de comprensión, de empatía, etcétera, etcétera, etcétera. Vuestro propio deseo de crecimiento personal, de desarrollo espiritual, todo eso hay que potenciarlo. Y para llevarlo a cabo se nos aconsejan dos cosas, primera y segunda. La primera, os puede parecer una estupidez. No los vamos a llamar deseos, vamos a llamarlos aspiraciones. Diréis, pues valiente tontería, ¿qué más da? ¿Qué más da llamarlos deseos
que llamarlos aspiraciones. A los deseos altruistas, generosos, compasivos, comprensivos, etcétera, 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 los vamos a llamar aspiraciones. Y esto no es ninguna tontería, aunque la mente pueda pensar que lo es. No es ninguna tontería. Primero, hay que llamarlo aspiraciones porque es que son aspiraciones, porque están ligadas a las cualidades de nuestra alma. El alma humana, sus características, sus cualidades, lo que la compone, está llena precisamente de altruismo, de generosidad, de amor, de bondad, de misericordia, de compasión, de comprensión. Esas son las características, las señas de identidad de nuestra alma. La vibración de nuestra alma es la vibración de ese tipo de cosas. Por eso, al deseo que estamos teniendo aquí desde nuestro ámbito emocional, es correcto llamarlo aspiración porque está conectando con nuestro mundo álmico. De ahí lo de aspiración, es una conexión desde el cuaternario inferior con la tríada superior. Es una conexión que se produce entre el cuerpo emocional y algo que está más allá de este cuaternario y que es el alma que está en la tríada superior. De ahí lo de aspiración, es una conexión hacia un nivel mayor. Por eso la palabra aspiración. Y después la palabra aspiración también es importante porque el llamar las cosas de forma distinta, en este caso como le corresponde, varía, hace que el hecho ya sea distinto. Me gusta poner un ejemplo práctico en la vida cotidiana. Digo en muchas charlas, digo en muchos talleres, eliminar de vuestra vida la palabra problema, borrarlo, ya está, no hay problemas en vuestra vida. Emilio, ¿cómo que no hay problema en mi vida? Me podría decir Teresa, ¿cómo que no hay problema en mi vida, por favor? Después de lo que he contado. Pues no, no hay problemas. Esa palabra borrarla, como si estuviera en la pizarra, en vuestra mente borrarla. Y cada vez que aparezca lo que hasta ahora habéis llamado problema, llamarlo experiencia-oportunidad. Experiencia-oportunidad. Primero, porque es lo que es. Todo lo que llega en nuestra vida llega para impulsarnos en nuestro crecimiento. Es que son realmente experiencias, oportunidades. Pero es que además, todo cambia cuando en lugar de llamarlo problema, lo llamas experiencia, oportunidad. Es que todo cambia mágicamente, automáticamente. Cuando a ese cojín rojo, yo lo llamo un problema, cuando ese cojín rojo aparece en mi vida y yo lo llamo problema, el cojín crece y yo menguo. Por el simple hecho de llamarlo problema. Eso empieza a crecer y yo me convierto en David frente a Goliat. Una cosa enorme y yo muy pequeño. En cambio, cuando en lugar de llamarlo problema lo llamo una experiencia, oportunidad que ha llegado a mi vida, el cojín se empequeñece y yo crezco. Es una forma de enfocar la vida, las situaciones, los hechos concretos, que cambia radicalmente la gestión de esa experiencia, la gestión de ese hecho, la gestión de esa situación. Puede parecer una idiotez, pero no lo es. Cambia radicalmente. Si yo lo llamo problema, así lo llamo experiencia oportunidad. Cuando veo que es una experiencia oportunidad, repito, eso decrece en su intensidad, en su impacto, y yo me agrando. Y todo lo contrario ocurre si yo me empeño en que tengo problemas, que entonces se hacen enormes y yo me empequeñezco un montón y no tengo capacidad ninguna de actuar sobre ello. Bueno, pues algo parecido pasa con el tema de las aspiraciones. Vamos a llamarle a esos deseos altruistas, vamos a llamarle aspiración, porque están ligados a nuestra dimensión álmica, porque esa es la naturaleza, esa frecuencia es la de nuestra dimensión álmica, y en paralelo porque de esa manera le estaremos dando un contenido, le estaremos dando un sello distinto a lo que es la simple palabra deseo, que está muy ligado al ámbito emocional con todo lo que ello conlleva. Os decía que a la hora de potenciar los deseos de alta gama, que es en lo que estamos ahora, se nos aconsejan dos cosas. He hablado de la primera. La primera es llamarla aspiración, no llamarlo deseo. Y la segunda cuestión, muy sencillo. No nos podemos conformar con que sea una aspiración. Tenemos que convertirlo en realidad. Y tenemos que utilizar nuestra voluntad para que sea una realidad. Emilio, quiero crecer personalmente, quiero desarrollarme en conciencia, quiero desarrollarme espiritualmente. Ese es un deseo de alta gama y es por tanto una aspiración que está tocando la fibra sensible de tu propia alma. Bueno, pues no te quedes ahí.
La aspiración hay que convertirla en realidad. ¿Que te quieres desarrollar espiritualmente? Pues hazlo. Hazlo. ¿Que quieres ser más compasivo, más comprensivo, tener más empatía? Hazlo. ¿Que quieres ser más tolerante? Hazlo. ¿Que quieres ser un buen amigo para toda la gente, pasearte por la vida como un buen amigo de toda la gente? Hazlo. Que no se quede en una aspiración, hazlo. ¿Por qué no lo haces? ¿Por qué no lo haces? Ese tipo de aspiraciones no se pueden quedar en aspiraciones. Hazlo. Esto tiene que ver, cambiando por completo el contexto, con lo que hablábamos del cuerpo físico, que no está bajo nuestro mando. Ahora estamos hablando del punto de vista emocional. Oye, pues esas aspiraciones altruistas que tú tienes, llévalas a cabo. Y si algo te lo impide, quítalo de en medio para que no te lo impida. Tú eres quien tienes que coger el mando de tu vida. Y si tú tienes legítimamente unas aspiraciones, plásmalas. Pon en juego tu voluntad y llévalo a cabo, conviértelo en realidad. Es así como se potencian los deseos de alta gama, siendo conscientes de que no son deseos sino legítimas aspiraciones que conectan con nuestro componente álmico y aplicando la voluntad suficiente como para que se cumpla. Y si hay que mover montañas, se mueven montañas para que se cumplan. En el desarrollo espiritual hay gente que me dice, yo Emilio, sí, pero es que no tengo tiempo. ¿Cómo que no tienes tiempo? Búscalo. Coge tu agenda y quita, y pon. Claro, por supuesto que para tú crecer espiritualmente tienes que hacer una serie de cosas. Hablaremos de ellas dentro de un momento, por supuesto. Pero si tú quieres crecer espiritualmente, hazlo. No me digas, no, es que no sé qué. No, no, no. Quita eso que te lo está impidiendo, eso que te lo está dificultando, eso que te está entreteniendo. Quítatelo de en medio. Y no tengas miedo. Lánzate, no tengas miedo. No es el caso, no tiene, mejor dicho, no tiene por qué ser el caso. Pero hay gente que está muy pillada por su actividad laboral. Porque no le gusta lo que está haciendo, porque le consume mucho tiempo, porque... Emilio, es que yo no puedo dedicar tiempo a esto porque es que no lo tengo. Y además mi trabajo me destroza. Cuando salgo del trabajo estoy hecho un mixto. Pues quítate de en medio el trabajo. Sí, hombre, claro, me quita de en medio el trabajo. ¿Y de qué como? Ya llegará, ¿De qué como? que fluya. ¿Y por qué no confías? ¿Por qué no confías que si eso se está produciendo, tú tienes que mover piezas? Y que la solución no es cruzarte de brazos y permanecer ahí. No, quizás tengas tú que dar un pasito con confianza en la vida. Y esto evidentemente lo estoy planteando así, cada uno es cada uno tiene que consigo mismo tomar las decisiones que considere oportuno y todo es extremadamente respetable. Pero oye, que es que en muchas ocasiones nos proponemos determinadas cosas, tenemos determinadas aspiraciones, somos conscientes que no las llevamos a cabo, nos damos cuenta que no las llevamos a cabo por A, por B y por C, y no tenemos la capacidad de decir, mira, pues se acabó A, se acabó I, se acabó C, porque yo esto quiero llevarlo a cabo. Porque además es que la vida no es eterna, la física me refiero. Y esa encarnación es una oportunidad de oro para crecer espiritualmente. Y resulta que por A, por B o por C, tú te estás lastrando a ti mismo sin hacer lo que legítimamente está saliendo de ti, que es lo que quieres hacer. Eso es potenciar los deseos, aspiraciones de alta gama. Y la voluntad es muy importante. De ahí que los deseos en una fase del sendero no pueden quitarse de en medio, porque tienes que aprender a utilizar tu voluntad. Ya cuando hayas aprendido a utilizar tu voluntad, manda todos los deseos a freír espárragos, pero te queda un trecho muy largo, porque esta voluntad, que va muy unido además a una confianza en la vida, que va muy unido también a una acción correcta en la vida, eso tienes que llevarlo a cabo, eso forma parte del gimnasio de la vida, y no se puede saltar, tienes que pasar por ello. Y con relación a los de baja gama, a las emociones, a los deseos de baja gama. Hablo de estas emociones y deseos de baja gama y descansamos. Con relación a lo de baja gama. Primero, lo que nos dicen todos los psicólogos y todos los terapeutas. Analízalas, conócete a ti mismo. Y en ese tipo de emociones, ese tipo de deseos de baja gama, egoicos, conflictivos, turbulentos, tienes que aceptar que están en ti, tienes que aceptarlo, tienes que conocerlo y tienes que tirarte, la posición que estoy es ideal, tienes que tirarte a la piscina, a la piscina.
tirarte a la piscina de tus emociones, tirarte, pero tirarte para llegar al fondo. Como cuando tiramos una piedra y jugamos a sacar la piedra del fondo, tienes que llegar al fondo, tienes que coger la raíz, tienes que coger la raíz. ¿Qué es lo que hay ahí en esa emoción? ¿Qué es lo que hay en esa distorsión? ¿Qué es lo que hay en esa turbulencia? Yo qué sé, tengo sentimiento de soledad y estoy locamente buscando una relación de pareja porque no puedo vivir solo. Bueno, eso le pasa a mucha gente. Y eso no es ni bueno ni malo. Lo único importante es que te está pasando, pongamos por caso, te está pasando. Bien, pues métete dentro. ¿Por qué tengo yo esa necesidad? ¿Por qué cuando estoy solo no me encuentro bien? ¿Por qué cuando estoy sola no me encuentro bien? Porque yo creo que todos coincidimos que lo ideal es que tú estés estupendamente solo. O sola. Lo cual no significa que después no tengamos una maravillosa relación de pareja. Pero esa relación de pareja estaría con cimientos débiles si lo que se está buscando en ella es precisamente una huida de tu soledad. Solo cuando, en la pareja, solo cuando él y ella se encuentran plenos, es cuando la relación de pareja realmente tiene cimientos fuertes. Si no, si la pareja lo que está escondiendo es algo que tú no quieres reconocer que existes, mal andamos, porque eso antes o después va a salir el terremoto por algún lado. Las emociones, nos metemos en ellas para saber qué es lo que está pasando. En uno de los cursos de Paqui tuvimos está aquí la persona afectada, espero que no se moleste porque lo saque a colación, porque además, sin citar nombres, ni contextos, ni situaciones, en alguna charla lo he compartido, ¿no? En orden a saber qué es lo que pasa en nuestras emociones. Pero hay que meterse, insisto, hay que meterse dentro. Una persona muy querida por Paqui y por mí, que está aquí, nos contaba una experiencia. Estás en la cola de un supermercado. Pero qué tontería. Y en la cola de un supermercado, más o menos, voy a abreviarlo y puede ser que algún dato se me escape, en la cola del supermercado hay una cola larga, tú llegas, te pones en la cola y al momento llega un señor que se pone detrás tuya. Con lo cual ella ha pasado a ser la penúltima y el señor el último. Pero el señor le dice a ella, dice, mira, ¿me puedes guardar la vez? Es que se me ha olvidado no sé qué, me acerco un momento y vuelvo. Y esta amiga dice, claro, perfecto, vaya usted. Y total, que este señor se va a coger lo que sea. En el interregno, entre el señor ha ido a coger lo que sea, llega otra persona, otra mujer que se pone detrás de ella. Y bueno, nuestra amiga está en la cola y la verdad que tampoco se da cuenta de que ha llegado la otra que se ha colocado detrás. Pero claro, hay un momento determinado que el señor vuelve. Y al volver se quiere meter entre nuestra amiga y la otra que ha llegado y que se ha puesto detrás. Entonces la que ha llegado y se ha puesto detrás protesta, ¿dónde va usted? Póngase en la cola. Entonces el señor intenta explicarse que es que le había pedido la vea a la señora que está delante. Y nuestra amiga, que es la señora que está delante, efectivamente se vuelve, le dice, no, efectivamente, este señor me ha pedido la vea y por tanto tiene derecho a estar detrás de mí y delante de usted. Pero la que ha llegado no se conforma y dice, no, pues esto no puede ser, porque claro, si aquí ahora cada uno que está en la cola, cuando se acuerda de algo, se va de la cola y vuelve. La cola aquí sería interminable. Total, que ahí se arma una trifulca entre mi amiga, nuestra amiga, y la que ha llegado. A todo esto el señor que había aparecido desaparece, el señor se va. Y mi amiga y la señora que ha aparecido, una chica, ahí se mete en una discusión tremenda que no llegan a los pelos de milagro, ¿no? Bien, este tipo de cosas pasan todos los días. La vida es un gimnasio. Tú tienes que tirarte a la piscina. Venga, esto ha pasado en tu vida, reconócelo. Has estado a punto de llegar a los pelos en una cola de un supermercado. ¿Qué ha habido? ¿Qué es lo que se ha movido en ti como para que eso sea posible? Lo primero que a nuestra amiga le dijo su mente es que ella había reaccionado de esa forma para que prevaleciera la justicia. O algo parecido, ¿eh? Para que prevaleciera la justicia. Es que es de justicia que ese señor se ponga delante de la otra que ha llegado después porque no me ha pedido la vez. Y yo lo que he hecho es ponerme en mi sitio para que prevaleciera la justicia. Bien, oye, puede ser, pudiera ser, pero la invitación es, oye, tírate a la piscina, ¿no? Tírate a la piscina. Párate un ratito, reflexiona, guarda silencio y bucea. A ver qué es lo que hay ahí, a ver si encuentras algo que puede ser que esté más escondido, pero que sea mucho más cierto que lo que me acaba de decir. Y nuestra amiga nos decía que después de bucear y buscando la raíz, claro, se dio cuenta de que
En cuanto que se volvió, y vio a la pija que estaba ahí, es que era una pija, hombre. Es que esta tía es una pija. Es que no la... Hubo algo en la otra persona que en cuanto que la vio, ¡ya! Por lo que sea, yo qué sé, por el vestido, por el peinado, por lo que sea. ¡Plac! Y ya está, ya surgió el conflicto. Ya estaba el conflicto ahí. Lo de menos era el señor el hombre con su veno. Es que ya estaba el conflicto servido. Esto es un ejemplo divertido, muy divertido, de lo que significa meterte dentro de tus emociones. Date cuenta de lo que está ocurriendo. Cuando esta práctica la vas metiendo en tu vida, esto es estupendo, porque cuando vuelvan a ocurrir cosas parecidas, a lo mejor vuelva a pasar lo mismo, ¿eh? Pero ya vas adquiriendo una experiencia, y esa experiencia es la que te vas permitiendo que poco a poco, ¡plac!, este tipo de cosas lo vayas poniendo bajo control. Y a lo mejor no a la siguiente ni a la siguiente, pero ya a la siguiente dices, no, esta vez ya no me pilla, esta vez ya no me pasa esto. Esto es una práctica. Y cuando en el ámbito de los terapeutas, de los psicólogos nos hablan de esto, por supuesto que tienen razón. Y cuando nos hablan de que todos tenemos sombras, y que esas sombras tenemos que aceptarla, y tenemos que reconocerla, y tenemos que darnos cuenta que están ahí, y tenemos que conocerla, tienen toda la razón del mundo. Por supuesto que sí. Ahora bien, permitidme que llegue a un punto que para mí es culminante. Decía Einstein que un problema no puede ser resuelto desde el mismo plano en el que se provocó. Un problema no puede ser resuelto desde el mismo plano en el que se provocó. Tenemos que ser, por tanto, conscientes que hay emociones, que hay problemas emocionales que no pueden ser resueltos desde el ámbito emocional. Nos pongamos como nos pongamos, ya te puedes meter hasta el fondo de la piscina, vale 20 veces vuelta a la piscina, ya puedes ver todas tus sombras. Hay determinadas situaciones emocionales que no pueden ser resueltas desde el plano emocional. Y tienes que irte a otro sitio a resolverlas. Ese otro sitio es el ámbito mental, del que hablaremos después del descanso. Ese otro sitio es el ámbito mental. Pero para que todo tenga un hilo conductor y sea más comprensible, vamos a coger el ejemplo de una mamá cuyo hijo fallece. Una mamá cuyo hijo fallece en accidente de tráfico con 2 años y medio, ¿no? Con 2 años y medio. ¿No? Vamos a coger, por tanto, el ejemplo de Teresa, ya que ella ha tenido la generosidad de compartirlo abiertamente con nosotros. En el mundo de las emociones hay muchos terremotos, tempestades. Posiblemente las tempestades, los terremotos, los huracanes se miden por magnitud, ¿verdad? De nivel 1, de nivel 2, de nivel 5. Posiblemente en el ámbito más duro, de terremotos más fuertes, de huracanes más tremendos, de tempestades más intensas, el fallecimiento de un hijo está en la parte más alta de la banda, ¿verdad? Es tremendo. Los que lo han vivido lo saben, los que no lo hemos vivido no lo sabemos, no nos lo podemos imaginar porque eso es imposible, pero podemos tener un esbozo de que tiene que ser una experiencia tremenda, durísima. Es una enorme tempestad. Pues bien, cuando en el mundo emocional aparece una tempestad, la tempestad puede devenir del fallecimiento de un hijo, del fallecimiento de un ser querido, o por otra circunstancia, una ruptura de pareja, yo qué sé, algo que origina una tempestad. Utilizo la palabra tempestad metafóricamente, pero me entendéis, ¿verdad? Lo primero que corresponde, y también ahí los terapeutas y los psicólogos pueden hacer mucho, lo primero que corresponde es que esa tempestad tenemos que quitarle intensidad. Obligatoriamente. Porque mientras que la tempestad esté en la vida de esa persona no es válida para nada. Esa madre está aturdida. Con esa madre es que no se puede ni hablar. Para esa madre la vida ha perdido sentido. Esa madre está como en una campana rara dando vuelta ahí, como si estuviera en una lavadora, en un centrifugado, y no está para nada. Lo primero que tenemos que intentar es que esa tempestad minore, porque es la única forma de que esa persona pueda empezar ya a moverse en determinadas claves que le permitan avanzar. Pero mientras que estén en esa tempestad inmensa, no se puede hacer nada. Con lo cual, lo primero que corresponde efectivamente es intentar que la tempestad minore. Y eso es muy difícil normalmente hacerlo sin una ayuda externa. Y si esa ayuda externa se necesita, pues se necesita. Y para eso hay psicólogos, para eso hay terapeutas que te echan una mano muy importante, para que la tempestad
permitirme que siga con la metáfora para que la tempestad se convierta en una borrasca. Un pedazo de borrasca, pero ya no es una tempestad. Ya es un pedazo de borrasca. Por gestión propia, por el apoyo terapéutico externo, se ha conseguido que esa persona, la tempestad que vivía, se haya convertido en una borrasca. A partir de ahí, ¿qué hacemos? Tenemos dos alternativas. Las dos son respetables, ¿eh? Lo que ocurre es que por mi experiencia y por lo que puedo compartir y por la experiencia de gente que la ha compartido conmigo y por lo que he leído de textos muy antiguos, hay una que da mejores resultados. Pero tenemos dos alternativas. La tempestad se ha convertido en borrasca, una borrasca emocional. Y yo voy a seguir en el ámbito emocional intentando diluir la borrasca. Y voy a seguir dándole vuelta en el ámbito emocional, trabajando mis emociones, para intentar que esa borrasca se diluya. Segunda alternativa, voy a aceptar esa borrasca emocional. La voy a aceptar. Y no voy a luchar contra ella. Voy a admitir que está en mi vida. Y voy a seguir viviendo con esa borrasca en mi vida. No diluyéndola, sino aceptando que está ahí. Y dejando de enfrentarme a ella desde el punto de vista emocional. Porque voy a ver si, para acabar con esa borrasca, lo que tengo que hacer es irme a otro plano, para en ese otro plano tener los instrumentos y herramientas para volver después al ámbito emocional y quitar la borrasca de en medio. Tal como lo percibo, esta segunda alternativa da muchos mejores resultados. La primera no suele dar resultados y si los da, en muchos casos son efímeros, porque parece que la borrasca se ha diluido emocionalmente hablando, pero ¿qué va? Reaparece, vuelve a aparecer. En cambio, la otra alternativa que os planteo, la alternativa de decir, bueno, yo tengo esta tempestad en mi vida, la tenía, la he convertido en borrasca y ahora esa borrasca voy a aceptar que está ahí. Y voy a seguir andando, voy a seguir caminando. Dicho de una forma gráfica, mi consejo sería a esa mamá que la tempestad ya la ha convertido en borrasca, que esa borrasca la meta en un cajón y siga para adelante. Y siga su vida, aceptando que esa borrasca está ahí. La borrasca ya no es la tempestad que le impedía cualquier cosa, ¿no? Con la borrasca puedes hacer cosas. Está ahí. Y duele. Pero acéptalo. Y sigue tu camino. Sigue tu camino ¿hacia dónde? Al ámbito mental. Hay que hacer cosas en otro plano. Hay que hacer cosas en el ámbito mental. Y llegado a este punto, es el momento casi, todavía no, es el momento casi, de irnos al ámbito mental. Para hablar del ámbito mental y, entre otras cosas, para hablar también de esta mamá que hemos dejado ahí con la borrasca metida en un cajón y saber qué hacer. Vamos a ir, por tanto, al ámbito mental. Y para ir al ámbito mental, antes vamos a hacer un descanso. Pero antes. Os decía que, hablando del plano físico, es muy importante una moderada autodisciplina para que el cuerpo físico sepa quién manda aquí. Y que eso está en todas las corrientes espirituales, aunque ya ni sepan por qué están. Como le pasa a los sacerdotes con el ayuno, que le preguntas por qué hay que ayunar y no tienen ni idea. Tiene un sentido. Bien, todas las religiones nos aconsejan unos comportamientos, unas conductas. ¿Os habéis preguntado por qué? La menos acabada, con el mayor respeto, es la católica, con los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos me sí están bien, ¿no? El no robar, no matar, pero yo diría que está poco elaborado. Pero en cualquier caso se nos aconsejan unas conductas, ¿verdad? A través de los 10 mandamientos. En otras religiones, por ejemplo, en el ámbito del budismo, se habla de los paramitas. Si no sabéis lo que es, buscarlo en internet porque es interesante. Los paramitas son unas prácticas de conducta. Se aconseja que vivas con unos comportamientos determinados. En el ámbito del hinduismo se habla de yama niyama. Yama niyama. Buscarlo también en internet. Yama son cosas que tienes que quitar de tu vida. Por ejemplo, la codicia. Y niyama son cosas que tienes que introducir en tu vida. Por ejemplo, el desarrollo espiritual. Bueno, pues en el hinduismo
en el budismo, en el catolicismo, se nos aconsejan unos comportamientos, unas prácticas de vida. Os pregunto, ¿por qué? Contestación infantil, para que seamos buenos. Vale, es verdad que llevando a cabo la práctica del yama niyama, del paramita, entre comillas, eres bueno. Y eso impulsa tu proceso conciencial y espiritual. Pero ¿habrá algo más? Y a lo mejor a efectos prácticos más importantes. Bueno, reflexionar lo siguiente. Los consejos de comportamientos que nos dan las religiones, el objetivo fundamental que tienen es calmar nuestro mundo emocional. Calmar nuestro mundo emocional. Ese es el gran objetivo. Cuando te dicen, no robes en los mandamientos cristianos, en el ámbito del yama niyama es mucho más contundente. No a la codicia, no seas codicioso. La codicia, el no codiciar es mucho más que el no robar. Primero, porque puede ser que no robe por miedo a que te metan en la cárcel, pero realmente codicies. Y porque además la codicia no tiene por qué solamente ser material. Por ejemplo, la envidia. Es decir, la no codicia es mucho más potente que el no robar. Y evidentemente la no codicia es importante en tu proceso espiritual. Pero el impacto fundamental que va a tener el hecho de que la codicia vaya desapareciendo de tu vida es que emocionalmente te vas a calmar. Todos ese tipo de comportamiento, de conducta, meteros en los paramitas, meteros en los yama niyama, y podréis ver que el efecto real que tiene en nuestra vida es, oye, relajarte, calmarte. Claro, una persona que no tenga codicia, esa persona, su mundo emocional y su mundo mental por añadidura, se ha estabilizado una barbaridad. Os invito a reflexionar sobre eso. Conductas y comportamientos espirituales que realmente, la mayor aportación que nos pueden hacer, la más directa, la más inmediata, es que emocionalmente nos tranquilicemos y que emocionalmente estemos más armónicos, más equilibrados, y que por tanto la frecuencia vibracional de nuestro ámbito emocional sea una frecuencia más sutil, de más alta gama. Reflexionar sobre esto. Es un tema que compartía recientemente, salió compartiendo con otra persona, y es que es importante, es muy importante, el darte cuenta que esas conductas no es tanto para que seas bueno, no es tanto para que ganes el cielo, no, es que tienen un efecto y un impacto inmediato en ti para que tu mundo emocional se armonice, se equilibre, se tranquilice, se haga más sereno, haya más sensatez en tu vida. Reflexionar sobre eso. No tengo ni idea qué hora es, vamos a hacer un descanso y no sé si seguiremos o no seguiremos. Es mejor seguir. Sí, pues mejor seguir, me dice Paqui. Venga, ¿os atrevéis? ¿Sí? Quedan 25 minutos. Sí, más o menos. Los pipí esos podéis levantar sin ningún problema y ya pues los 25 minutos... Que le dé un poquito de caña al cuerpo, no se les aguanta. Perfecto. Sí. Me dice Paqui que si no, que se le dé un poco de caña al cuerpo emocional y que se aguante. Vamos a ir al ámbito mental entonces. Dime. Sí, he tenido varias observaciones a lo largo de su exposición, las he aportado ahí para... Sí. Respecto a los paramis de los que estás hablando, recientemente yo he hecho un vipassana. ¿Conoces vipassana? Supongo. Sí. Y vipassana no solamente lo que te dice es, por lo menos lo que yo he entendido es que los paramis se van llenando a través de que tú tomas conciencia de tu cuerpo, de tus sensaciones físicas y de mantener tu ecuanimidad con respecto a cualquier cosa que pase en tu vida. Es algo que, digamos, que hablan de las cosas, están las 10 vasijas que se van llenando en la medida en la que tú vas haciendo esto, porque vas siendo más consciente y entonces esos paramis, al tú estar más limpio, al tú estar más armonizado, se van llenando de forma natural. O sea, simplemente porque parece que es que tú llenas los paramis con tu intención, y sí, la intención está ahí, pero hay un trabajo previo para mí de consciencia, de ser consciente en cada momento de tu vida, lo que estás haciendo, quién eres, los que te están rodeando, y que es esa consciencia en la vida que tú la vas depurando la que va llenando esos paramis, la que va nutriendo esos paramis que al final te llevan al mundo del no deseo. Sí, no obstante, aunque la terminología es parecida, los paramis son una cosa, los paramitas son otras. Yo como
Sí, sí. Los paramitas, consultarlo en internet, son comportamientos, conductas de vida muy concretas. Sí, estos también son concretos, no los puedo enumerar ahora, pero son 10. Y vamos, igual no son los mismos, pero serán muy parecidos, porque todo lo que es... Sí, 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 sí. En cualquier caso, insisto, estos son simplemente comportamientos, conductas en tu vida, que cuando van llegando, fijaros, los paramis no tienen que ver con los poderes, para nada. De paramis puede ser sabiduría, por ejemplo, un paramis. Sí, no tiene que ver con los poderes. Sí es importante ser conscientes de que todos tenemos poderes. Todos. Poderes. En el lenguaje oriental lo llaman siddhis. Todos tenemos siddhis, todos tenemos poderes. Tenemos que ser conscientes, cuando comentaba nuestra compañera cómo se van llenando, ¿no?, como si fueran vasijas, tenemos que ser conscientes, aunque los poderes son una cosa y los paramis son otra, tenemos que ser conscientes que esos poderes, esos siddhis que todos tenemos, van apareciendo de manera natural conforme vamos avanzando en nuestro sendero espiritual. Van apareciendo de manera natural. Vas avanzando en tu sendero espiritual, cada vez eres más consciente, desde el punto de vista de los elementos que ya hemos analizado en el taller, los que nos quedan todavía por analizar, cada vez eres más consciente y tú vas desarrollándote espiritualmente. Pues entonces empiezan a hacerse patentes los poderes que hasta ese momento estaban latentes. Os pongo un ejemplo. En el Yama Niyama hemos comentado que hay una práctica que se aconseja dentro del Yama, dentro de las cosas que tienes que quitar, que es la codicia, la no codicia. Bien, la no codicia está escrito desde tiempos inmemoriales, por ejemplo, en los Yoga Sutras de Patanjali, que tiene algo así como unos 2.300, 2.400 años, aproximadamente, que se tengan referencias de ello. Se nos dice textualmente que en la medida en la que una persona elimina la codicia de su vida, aparece la capacidad de recuerdo de vidas pasadas. Es decir, se liga esa facultad de recordar vidas pasadas a una práctica de avance espiritual que es la no codicia. Nosotros estamos siempre buscando atajos. Es decir, o hay mucha gente que quiere acceder a poderes, pero como si esos poderes se pudieran coger por casualidad de un árbol. Eso es. Cuando son cosas que van apareciendo en tu vida, cuando corresponden que aparezcan y porque van en coherencia con tu desarrollo espiritual. Y en el camino espiritual de cada uno, los atajos tenemos que dejarlo a un lado. Y por supuesto las ansias de la mente de llegar a no sé dónde, también. Porque todo va a ir cayendo como fruta madura conforme vas avanzando en el sendero, pero sin atajos. Hablábamos antes de los problemas que hay con el tema de que en el plano astral la gente recibe cosas que cree que vienen de no sé qué entidades, pero que realmente no son otra cosa que influencias tontonas del bajo astral. En el ámbito espiritual creo que coincidiréis conmigo que hay mucho psiquismo. Yo llamo psiquismo precisamente a buscar atajos para tener poderes, que es verdad que los tenemos como seres humanos, pero que van a llegar a ti cuando correspondan. Pero sin embargo tú intentas que lleguen a ti sin reflexionar sobre si te corresponden. Y hay además mucha gente que esos poderes, entre comillas, aprenden 4 cosas, a veces es verdad leídos en textos antiguos, que son textos sabios, pero no captan la enjundia, no captan el trasfondo de esa gran sabiduría, se quedan con 3, 4 cosas y antes que nos demos cuenta se están organizando un taller sobre no sé qué cosa, con esas 3 o 4 pinceladas que realmente no son nada en comparación con la enorme sabiduría que estás dejando a un lado. Y eso en el ámbito espiritual está ocurriendo mucho. Y es una mezcla de psiquismo que además en muchos casos lleva al negocio. Entendiendo por negocio por el hecho de que este tipo de enseñanzas, entre comillas, que no son realmente enseñanzas, bueno, pues se ponen a disposición de los demás con precios
absolutamente estrambóticos o dando lugar a situaciones que son simplemente rocambolescas. Lo ocurrido en mayo en Madrid con el tema ese del Bain One es un tema que de verdad os invito a la reflexión profunda. Fue vergonzoso, Emilio. Bueno, eso es una convocatoria que hay donde teóricamente van a estar los grandes gurús del planeta. Vergonzoso fue. Pero claro, yo que ahora por mi dinámica de vida vivo entre Sevilla y Madrid y colaboro mucho con una entidad, con Ecocentro, que fue parte activa de eso, y claro, las personas de allí me contaban horrorizadas cuando habían tenido información de lo que allí estaba ocurriendo. Los mensajeros son importantes. Los mensajeros son importantes. Hay gente que dice el mensaje es lo importante. Por supuesto que el mensaje es importante. Pero por favor, no quitar la vista de los mensajeros. A ese evento hubo gente, entre comillas, maestros espirituales, que sus cachés se movían por asistir desde donde fuera, desde la parte del mundo donde vivieran, entre los 40.000 y los 55.000 euros. Eso es, 55.000 euros. Viajaban en primera clase y para colmo de cosa extraña, se alojaban en el Hotel Ritz de Madrid. Que eso de verdad ya es rizar el rizo. Eso ya es rizar el rizo. Vergonzoso, vergonzoso. Eso que tiene que ver con la conciencia y la espiritualidad. Cuando a las personas había un paquete que iba de 80 euros hasta 1.000 euros, ¿no?, para poder asistir al evento, ¿no? Y finalmente aquello fue un desastre, ¿no?, porque no se recaudó lo que se creía que se iba a recaudar, no se pudo pagar a seguridad, tuvieron, en el colmo de los colmos, del sitio donde iban a celebrarlo se trasladaron a una plaza de toros, lo cual ya es el colmo. Es decir, ya celebrar un tema de espiritualidad en una plaza de toros de verdad que ya es mandar la compasión a freír espárragos, ¿no? En fin, el mundo del psiquismo es un tema que tenemos que tener muy presente, que tiene una gran presencia en la espiritualidad. Y os voy a compartir un recuerdo. No es un secreto, es un recuerdo. La Atlántida, hay un momento determinado de su proceso que ya no da más de sí. Y es por lo que la Atlántida colapsa. En la Atlántida, como en este momento en la humanidad, había personas que estaban en lo puramente material. Y había personas que estaban ya en un proceso de desarrollo espiritual. Pues bien, el problema del colapso radicó en que en las personas que se estaban desarrollando espiritualmente se abrieron dos caminos distintos. Las personas que seguían un camino espiritual y las personas que se quedaron atrapadas por el psiquismo. Y al quedarse atrapada por el psiquismo no hubo masa crítica suficiente como para seguir avanzando. Es decir, la gente que siguió el camino de la espiritualidad no eran la suficiente como para hacer frente a la masa que estaba ceñida a lo material. Y eso se debió porque parte de la gente que empezaron a andar por el sendero espiritual embarrancaron, permitidme que utilice esta expresión, en el ámbito del psiquismo. El ámbito del psiquismo es el ámbito de esos poderes que todos tenemos y que nos quedan obnubilados. Os pongo un ejemplo que es distinto, porque no es un poder, pero que puede valer la pena. Yo creo que todos somos conscientes de que estamos en un sistema socioeconómico donde hay mucha manipulación. Yo hablo de ello y he escrito sobre ello. En el libro este de Conciencia, el primer capítulo es Economía y Conciencia, el segundo, Conciencia y Política, los amos provisionales del mundo. Y es evidente que hay una gente que están dominando, hay una élite que está manipulando, que está controlando, que utiliza mecanismos muy sutiles y menos sutiles para tenernos bajo su control. Eso es evidente. Pero ojo, eso hay que saberlo, pero sin obsesionarte. Porque como te obsesiones, ya te han pillado. Ya estás pillado. Y hay mucha gente que cuando empieza a darse cuenta de la manipulación por aquí y por allí, que si los laboratorios, que si los chemtrails, como se llame, que sí, que todo eso es cierto, pero tienes que seguir tu camino. Ese conocimiento es válido, claro que es válido, pero para que sigas tu camino, no para que te colapses en eso, no para que ahora ya a partir de estos momentos toda tu obsesión sea luchar contra eso, poner al descubierto no sé qué. Esa élite, esos personajes van a su bola, tienen su dinámica conciencial y tú tienes la tuya. Y tú no puedes quedarte pillado por eso, porque como te quedes pillado, ¡yum!, estás siendo absorbido. ¡Clac!, te están captando. Aunque tú digas que estás luchando, no estás luchando, te estás metiendo en ese lío, te estás metiendo en ese follón. Es a lo que me refiero con el tema, oye, vamos a estar atentos.
Los registros acásicos existen, claro que existen. También están descritos desde siempre. Pero ojo, no te me obsesiones por eso. ¿Por qué? Porque el recuerdo de vida va a llegar cuando corresponda. Cuando corresponda. Y me gusta decir que hay por ahí un libro que trató sobre una persona que fue muy importante para la teosofía en el siglo XX, que conocéis, que es Krishnamurti. Bueno, Krishnamurti, hay un libro sobre él que se llama Las 30 vidas de Alcyon. Alcyon era el nombre álmico de Krishnamurti. Y es un libro que relata sus 30 últimas vidas, que se remontan a cientos de miles de años, ¿eh? Y me gusta decir de broma, bueno, imaginar que yo tengo vuestro libro de Alcyon aquí. Ahí, detrás de la mesa, Paco y yo tenemos vuestro libro. Entonces, el libro de Julio, el libro de Marta, el libro de Manolo, de sus 30 últimas vidas, y el de vosotros, lo tenemos ahí. Y cuando termine el taller, como regalo de la casa, al quien quiera se lo regalamos. Y mi gran pregunta es, ¿de verdad? ¿De verdad? ¿Queréis ese libro de verdad? ¿No somos conscientes de que esa información te tiene que llegar cuando corresponda? Y que si a ti te dieran, o a mí me dieran el libro de mis 30 últimas vidas, lo más posible es que colapsara. ¿Cómo que colapsara? Que esta vida ya dejaría de tener sentido, ¿no? Me quedaría tan aturdido, serían tanta la sorpresa, me quedaría tan influido por esa información, que ya no le podría sacar vida, jugo a esta encarnación. Las cosas llegan cuando tienen que llegar y no nos podemos obsesionar. La Kundalini, por supuesto que existe la serpiente ígnea, también está descrita desde siempre, y por supuesto que su poder es enorme. Precisamente por eso todos los que han conocido esto, todos los maestros espirituales de todas las épocas y todas las corrientes espirituales serias nos han dicho: cuidado, cuidado, ojo con meterte ahí, salvo que ya tengas tú un convencimiento de que espiritualmente estás en condiciones. Pero es que hay que estar muy en condiciones para que ese tipo de energía tú puedas tratarla, puedas controlarla, puedas dominarla, puedas gestionarla, porque corre el riesgo serio de que eso te afecte mucho, incluso te afecte físicamente, porque es un tipo de energía muy potente, enormemente potente, que también se despertará y la gestionará en tu vida cuando te corresponda. No cuando un día por leer algo diga, pues yo quiero no sé qué. Mal, mal, mal. Y me gusta compartir también que a lo largo de la historia de la humanidad ha habido seres humanos, hombres y mujeres, que han completado su proceso. Es algo maravilloso. Seres humanos que han completado su proceso espiritual. Ya está. Todo el camino que tenemos que recorrer en el plano humano, ellos y ellas lo han recorrido. Nombres, pues no sé si Jesús de Nazaret, para mí sí. No sé si Buda, para mí sí, etcétera, etcétera. Los que más han estudiado este tipo de cosas, analizando la historia, dicen que puede haber unos 60 seres humanos que han completado su proceso espiritual. Y al completar su proceso espiritual, han tomado la decisión, en lugar de seguir su proceso en otro plano, en otro mundo, donde queramos, quedarse aquí. Esos 60, entre comillas, se han quedado aquí. ¿Encarnan o no encarnan físicamente? Había noticias de algunos de ellos encarnados en el siglo XIX. Parece ser que actualmente, no digo que no estén encarnados, pero no hay noticias de que, fidedignas de que estén encarnados algunos. Pero lo de menos es que estén encarnados o no, lo importante es que están aquí. Estos son los auténticos maestros, que han sido los instructores espirituales de la humanidad, en muchos casos creadores de religiones, conformadores de grupos, conformadores de escuelas, y personas que en su desarrollo han sido realmente maestros. El mensajero es importante. Cuando una persona lanza un mensaje muy espiritual, pero en su vida no lo es, ojo, ojo, simplemente ojo. No es un tema de enjuiciar, sino simplemente ojo, porque no hay una coherencia, simplemente ahí hay una no coherencia. Y en el ámbito espiritual es que la coherencia es que sale. Y si no sale es que no vas por ahí. Es que esto es como cuando es de día y es de noche, ¿no? En el ámbito de esos poderes, he hablado de los registros acásicos, de la Kundalini, piano, piano, todo llega cuando tiene que llegar. No hay que buscar atajos y, por supuesto, no meternos en el psiquismo ni dar pie al negocio debido a ese psiquismo. Y con relación a estos maestros, por supuesto que están ahí. Pero con el lío este del psiquismo, en los años 30 del pasado siglo, un señor llamado Ballard, conociendo esto, porque esto está descrito en muchas corrientes espirituales serias, conociendo esto, pues el hombre se inventó por ahí una cosa
que se conoce como los maestros ascendidos. Eso es. Es una manera de meter psiquismo y de meter negocio en algo que es muy puro. A los maestros espirituales que han completado su sendero y que están aquí, en el lenguaje oriental se le llaman Mahatmas. Y están aquí. En la escuela esta, como por llamarlo de alguna forma, de los maestros ascendidos, lo que se nos dice es que esos Mahatmas están aquí para que tú le pidas lo que necesites. Que si las cosas van mal en tu vida, dirígete a ellos, hombre. Que necesitas dinero, que necesitas una pareja, que necesitas salud, ahí están ellos. Dirígete a ellos. Y se genera toda una teoría y toda una práctica de conexión con esos maestros ascendidos. Por favor, sentido común. Esos Mahatmas están ahí, habiendo completado su proceso espiritual y habiendo renunciado a seguir su proceso en otros planos para acompañarnos. Están ahí para que a ti te toque la lotería. Van a estar ahí para que a ti se te cure una enfermedad. Ellos están ahí por servicio, puramente por servicio, pero por servicio a la Madre Tierra y a la humanidad. Lo siento mucho, pero no están a tu servicio ni a mi servicio. Y es más, ellos saben de sobra, como lo sabemos nosotros, que todo lo que está pasando en mi vida tiene su porqué. Y no van a venir con un bombero para apagar el incendio, porque ese incendio tiene algo que ver con mi vida, que tengo yo que gestionarlo y que tendré yo que ser el que saque las castañas del fuego, porque forma parte de mi proceso y del aprendizaje que me corresponde. Y los Mahatmas, cuando entran en contacto con un ser humano, y lo hacen con muy pocos seres humanos, con muy pocos, lo hacen siempre para pedir un servicio, no para dar. Son como los curas, permitidme la broma. Nunca para dar, sino para pedir. Y están en su legítimo derecho de pedir. Claro que están en su derecho de pedir. Si ellos han hecho lo que han hecho y están aquí, pudiendo estar no sé dónde, y están aquí al servicio de la humanidad y de la Madre Tierra, por supuesto que si se dirigen a ti o a mí, va a ser para pedirnos un servicio. Porque ven algo en nosotros que puede venir bien al plan que están desarrollando. Y entonces te piden ese servicio. Y a partir de ahí, ojo, porque ese servicio que te piden para ti se convierte en una aprobación de tu camino espiritual. Que a veces nuestra mente puede decir, oye, qué bien, ¿no? Que si dirige para mí un Mahatma y me pida, ojo, porque te va a pedir un servicio. Y ese servicio que te van a pedir se va a convertir para ti en una aprobación en tu proceso espiritual. Entonces, este tipo de cosas tenemos simplemente que ser... El sentido común es muy importante, ¿eh? Es enormemente importante. Y el sentido común tiene que ver con el plano mental, que lo introduzco y nos vamos. El plano mental empezaremos a desarrollarlo en cuanto que volvamos. Os recuerdo lo que ya he compartido en la introducción. Hay dos niveles en el plano mental de un ser humano. Están analizados por la psicología, no es ningún secreto, y están descritos en muchas corrientes espirituales. Estamos hablando de el plano mental inferior y el plano mental superior. El plano de la mente concreta, el inferior, el plano de la mente abstracta, el superior. Lo primero que vamos a hablar esta tarde es de el plano mental inferior, que es el que se conoce como el cuerpo mental, que es el que tiene que ver con esa mente concreta, que es la que está todo el día ahí hablando, la que nos sirve para nuestra gestión cotidiana del sota, caballo y rey. Es de lo primero que vamos a hablar. Después vamos a hablar del otro nivel mental, del abstracto. Pero ojo, hago este gráfico y concluimos. Es muy importante. Hablaba de conductor y coche, como un símil, ¿no? En nuestra Constitución, la más elemental, conductor y coche. ¿Os habéis preguntado alguna vez dónde está el punto de conexión? ¿Dónde está el punto de conexión? Hablaba del cuaternario inferior y de la Trinidad superior. ¿Dónde está el punto de conexión? Hablamos del yo superior y del yo físico, mental y emocional, este que tenemos para andar por aquí. ¿Dónde está el punto de conexión? Cuando en el coche que utilizamos para nuestra vida cotidiana, cuando nos montamos en el coche, sabemos cómo entrar en conexión con el coche, ¿verdad? Nos sentamos en el asiento del piloto, arrancamos, cogemos el volante, pisamos el embrague, introducimos la marcha, aceleramos, ¡plac! Y el coche entra en funcionamiento bajo nuestro mando, ¿verdad? Así es como entramos en conexión. Pues bien, ya que llevamos tanto tiempo en este tema de la espiritualidad, ¿nos hemos preguntado alguna vez cómo yo puedo conectar
desde lo que realmente soy con el coche? ¿Dónde está ese punto de conexión? ¿Dónde me tengo que sentar? ¿A qué llave tengo que darle? ¿Dónde está el embrague? ¿Dónde está la palanca de cambio? ¿Dónde está eso? Porque tiene que haber alguna conexión, porque si no esto sería un lío. Si el yo inferior está por aquí y el yo superior está por aquí, pero no tienen conexión entre ellos, esto es un lío. Tendrá que haber un punto de conexión para que el conductor coja el mando del coche, para que algún día el yo superior se haga cargo de la situación. Tiene que haber un punto de conexión. ¿Dónde está ese punto de conexión? Esto es una pregunta que afortunadamente mucha gente se la ha hecho hace muchísimo tiempo. Y entre ellos muchos de estos maestros espirituales, los verdaderos. Y nos lo han respondido. Nos lo han respondido en textos muy antiguos, pero que tienen una enorme actualidad, porque manejan precisamente la existencia de estos dos niveles en la mente. Y nos dicen, ahí está el quid de la cuestión. Daros cuenta que el ámbito mental es un ámbito muy singular, porque tiene dos niveles. Y la singularidad consiste en que el ámbito mental inferior da lugar al cuerpo mental que pertenece al cuaternario inferior, pertenece al coche. Sin embargo, el ámbito mental superior, que deviene de la mente abstracta, no pertenece al cuaternario superior, sino que forma parte del trinario superior, forma parte del yo superior, forma parte concretamente de lo que, esta tarde entraremos en ello, se conoce como cuerpo causal, que es donde radica nuestra alma. La mente abstracta es ahí donde se sitúa. Es decir, tenemos algo en nuestra constitución tan maravilloso que, formando parte del ámbito mental, que para nosotros no es tan desconocido porque forma parte de nuestra vida cotidiana, sin embargo es un ámbito de la mente que no pertenece al coche, sino que pertenece al conductor. Y ahí, en la acción, en ese componente mental superior, en la acción, en esa mente abstracta, es donde podemos conseguir que se produzca por fin lo que tanto tiempo llevamos anhelando, la conexión entre lo que verdaderamente soy y lo que efímeramente soy, y para dejar de estar perdido en lo que efímeramente soy, y para conseguir que lo que soy, ¡bum!, baje. Una expresión antigua que me encanta, para que nuestro yo superior llueva, llueva, llueva. Por fin, para que empiece a llover y empiece a impregnar nuestro mundo mental inferior, empiece a impregnar nuestro mundo emocional, empiece a impregnar nuestro mundo físico, para que ese yo superior deje de estar desconectado y empiece a llover. La lluvia. Cuando llueve después de mucha sequía, al principio la tierra ¡chum!, se lo come, no empapa, porque hay mucha sequía. Pero en la medida en que sigue lloviendo, empieza a calar, y empieza a calar, y empieza a calar. Bueno, pues lo que tenemos que conseguir es la vía para que nuestro yo superior llueva sobre el inferior, y llueva, y llueva, y cale, y que al calar empiece a afectar a nuestra forma de pensar, y que al calar empiece a serenar, a tranquilizar y a armonizar nuestras emociones, y que al calar conlleve, pero de forma natural, unos comportamientos y unas conductas saludables físicamente, equilibradas emocionalmente, y que aparecen en nuestra vida no porque las queramos por obligación, sino porque de una forma natural llegan, como consecuencia de que tu yo superior por fin está lloviendo y está calando. Y para que esa lluvia se produzca, hay que abrir un punto de conexión que hay. Y ese punto de conexión es el punto de intersección, el punto que conecta la mente concreta con la mente abstracta, el nivel mental inferior con el nivel mental superior. Hay un punto de conexión que desde la noche de los tiempos se le conoce por un término que viene de un lenguaje que tiene miles de años, porque esto hace miles de años lo sabían, hasta el punto de que en castellano no hay un nombre para este punto de conexión, porque lo hemos olvidado, su existencia me refiero. En inglés no hay una denominación para este punto de conexión, porque lo hemos olvidado, su existencia. Sin embargo, mira por dónde en sánscrito, de hace miles y miles y miles de años, sí existe el término. Porque esos antiguos, por los motivos que sea, lo sabían. El nombre es Antakarana. Antakarana, Antakarana. Buscarlo también en internet. Antakarana es el punto de conexión entre el nivel inferior de la mente y el nivel superior de la mente. Y ese punto de conexión es a su vez el punto de conexión entre el yo superior,
en el que está integrado la mente abstracta y el yo inferior en el que está integrado la mente concreta. Ese punto de conexión, el antakarana, permite por fin que se produzca esa conexión entre lo que realmente somos y lo que ahora transitoriamente somos, para que el conductor coja el mando del coche. Esta tarde hablaremos del ámbito mental inferior, hablaremos del ámbito mental superior y hablaremos, por supuesto, de cómo ese antakarana lo podemos desarrollar, porque en la mayoría de los seres humanos está latente, está como un embrión, pero no está desarrollado y hay que desarrollarlo, porque el desarrollo de ese antakarana es lo que va a permitir que crezca un puente por el que el yo superior va a llover sobre lo que en esta vida es el coche, el yo físico, mental y emocional que estamos utilizando para experienciar la vivencia humana. Sobre esto comenzaremos esta tarde. Y eso, por cierto, nos llevará a la mamá cuya borrasca está guardada en un cajón en el ámbito emocional, de lo que no nos podemos olvidar. Muchas gracias y seguimos después.